¿Cómo orar para expulsar demonios? ¿Alguna vez has sentido que hay fuerzas oscuras que quieren destruir tu paz, tu familia y tu vida espiritual? ¿Y si te dijera que existe una oración tan poderosa que puede hacer huir a los demonios y romper cadenas que han atado tu alma por años? Hoy descubrirás que no estás solo en esta batalla. El enemigo puede rugir, pero el poder de Dios es mayor. La Biblia enseña que hay un secreto oculto en la oración que muy pocos conocen, y ese secreto puede transformar tu realidad espiritual y darte la victoria. Quiero que entiendas algo. La oración no es simplemente palabras al aire. Es una arma espiritual que mueve el cielo y hace temblar el infierno. En este video no solo vas a conocer cómo orar para expulsar demonios, sino también cómo mantener tu vida blindada contra los ataques del enemigo. Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios la frase "Paz en Cristo". Hazlo ahora mismo, porque ese acto será un compromiso público de que decides caminar bajo la protección de Dios. Y no olvides dar me gusta a este video. Suscríbete también a este canal, porque muchos hermanos y hermanas usan este espacio como su iglesia virtual, su apoyo espiritual en medio de la batalla. Hoy, aquí, vas a descubrir que en la penúltima enseñanza hay una clave secreta que puede desbloquear una bendición y abrir una puerta de libertad en tu vida. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es casualidad. El Espíritu Santo quiere hablarte hoy, y este puede ser el inicio de una transformación que nunca imaginaste. Jesús expulsa a los demonios en Gadara. Cuando abrimos la Biblia en Marcos 5, 1, 20, encontramos una de las escenas más impactantes del ministerio de Jesús. Un hombre estaba poseído por una legión de demonios, viviendo entre tumbas, gritando día y noche y hiriéndose con piedras. Era una vida de tormento, destrucción y soledad absoluta. Nadie podía controlarlo, ni siquiera con cadenas. Pero algo ocurrió cuando ese hombre se encontró con Jesús. Los demonios comenzaron a temblar y clamaron pidiendo que no los echara fuera. Solo con su palabra, el Señor los expulsó, y aquel hombre fue totalmente libre. De estar desnudo, atado y humillado, pasó a estar vestido, en su juicio cabal y sentado a los pies del Maestro. Este pasaje nos revela un principio espiritual poderoso. Los demonios reconocen la autoridad de Cristo. Ellos saben que no tienen poder frente a la luz. Y si Jesús vive en ti, a través de la oración, puedes invocar esa misma autoridad para expulsar toda fuerza de oscuridad que esté oprimiendo tu vida. Tal vez no vivas en tumbas ni te encadenen físicamente, pero quizás haya cadenas invisibles que te atan. Miedo, vicios, depresión, insomnio, pensamientos destructivos. Esas son huellas de la opresión espiritual. La buena noticia es que, al igual que con el Gadareno, Jesús tiene el poder de devolverte la paz y la libertad. Cada vez que oras en el nombre de Jesús, declaras que no aceptas más las tinieblas en tu vida ni en tu hogar. Tu oración no necesita ser perfecta ni larga, necesita ser con fe y con autoridad en el nombre que está sobre todo nombre. Cuando proclamas, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo se va de mi vida, el infierno tiembla y retrocede. Hermano, hermana, lo que vivió el Gadareno no fue solo una historia del pasado, es una revelación de lo que tú también puedes experimentar. Si Cristo liberó a ese hombre de miles de demonios, ¿cómo no va a liberarte a ti de lo que estás enfrentando? Este es el momento de creer, de orar con poder y de decidir que tu vida y tu familia le pertenecen únicamente a Dios. La autoridad que Jesús dio a sus discípulos en Lucas 10, 17, 19, la palabra nos cuenta que 70 discípulos regresaron llenos de gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les respondió: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este pasaje es una revelación directa. No solo Jesús tenía autoridad sobre los demonios, sino que Él delegó esa autoridad a sus seguidores. Eso significa que cuando oras en su nombre, no lo haces con tu fuerza, sino con el poder del cielo respaldándote. Piensa en esto. Los discípulos no eran ángeles, ni superhéroes, ni seres especiales. Eran personas comunes, como tú y como yo. Tenían debilidades, dudas, temores, pero lo que los hacía diferentes era que habían creído en Jesús y recibido su autoridad, y ese mismo poder hoy está disponible para ti. Cada vez que clamas, en el nombre de Jesús, espíritu de miedo, te vas. No hablas solo tú, es el Espíritu Santo quien respalda tu voz. Y cuando el enemigo escucha ese nombre, reconoce que no puede resistir, porque el nombre de Jesús está por encima de todo principado, potestad y fuerza de maldad. ¿Sabes lo que eso significa? Que no tienes que vivir con miedo, no tienes que aceptar la opresión como si fuera parte de tu destino. Tu oración puede cambiar atmósferas, liberar tu hogar y cortar de raíz toda influencia demoníaca que intente infiltrarse en tu vida. Tal vez el enemigo susurre que no eres digno, que tus oraciones no tienen fuerza. Pero recuerda, no es tu mérito lo que hace huir a los demonios, sino el poder del nombre de Cristo. La autoridad es un regalo que Él te dio por amor. Hoy, el mismo Jesús que envió a esos 70 discípulos también te dice a ti, nada te dañará. Aférrate a esa promesa, ora con fe y convicción, y verás cómo las cadenas comienzan a romperse en tu vida y en la de tu familia. La iglesia que ora y hace temblar el infierno, en Hechos 16, 16, 18, encontramos un relato poderoso. Pablo y Silas estaban en la ciudad de Filipos cuando una joven poseída por un espíritu de adivinación comenzó a seguirlos. Ella gritaba cosas que, aunque parecían ciertas, provenían de un espíritu inmundo. Por varios días los inquietó, hasta que finalmente Pablo, lleno del Espíritu Santo, se volvió y dijo, «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y al instante, el demonio salió. Este pasaje nos revela que la oración con autoridad no se trata de cantidad de palabras, sino de convicción y fe en el nombre de Jesús. Pablo no necesitó rituales complicados, solo levantó su voz en el poder del Espíritu. Y el resultado fue inmediato: libertad para la joven y derrota para las tinieblas. La iglesia primitiva entendió que la oración era su arma más fuerte. Cuando oraban, las cárceles se sacudían, las cadenas caían y los demonios huían. Y esa misma herencia espiritual la tenemos hoy tú y yo. Quizás te has preguntado, ¿por qué a veces mis oraciones parecen no tener efecto? La respuesta está en la autoridad y la fe. Una oración fría, mecánica, sin convicción, no tiene impacto en el mundo espiritual. Pero una oración encendida por el fuego del Espíritu Santo es como un trueno en el reino de las tinieblas. Así como Pablo no toleró más la opresión de aquella joven, tú también tienes que llegar al punto de decir, ya basta. Basta de miedo, basta de confusión, basta de ataques constantes. Hoy es el día en que con tu oración te levantas y proclamas libertad en tu vida y en tu casa. Hermano, hermana, no subestimes lo que ocurre cuando doblas tus rodillas. Puede que tus ojos no vean de inmediato los resultados, pero en lo invisible los demonios retroceden, los muros caen y el poder de Dios se desata. La oración del justo puede mucho. Santiago 5:16. No necesitas ser un apóstol como Pablo o Silas para orar con autoridad. Tú, como hijo o hija de Dios, tienes acceso a esa misma fuerza espiritual. La clave está en creer, declarar y orar con el respaldo del cielo. Algunos espíritus solo salen con oración y ayuno. En Marcos 9:17-29, un padre desesperado llevó a su hijo endemoniado a los discípulos de Jesús.
El muchacho sufría terribles ataques, caía al suelo, echaba espuma por la boca y muchas veces el espíritu lo lanzaba al fuego o al agua para matarlo. Los discípulos intentaron liberarlo, pero no pudieron. Cuando Jesús llegó, reprendió al espíritu inmundo con autoridad y el niño fue libre. Más tarde, los discípulos, sorprendidos por no haber tenido éxito, le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les respondió con una clave que hasta hoy sigue siendo poderosa. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Aquí el Señor nos revela que no todos los combates espirituales son iguales. Hay batallas que se ganan solo con oración perseverante, con clamor constante, con fe inquebrantable. Pero hay otras luchas que requieren ir un paso más profundo, renunciar a la carne y fortalecer el espíritu a través del ayuno. El ayuno es como afilar la espada espiritual. Nos vacía de nosotros mismos para llenarnos de la presencia de Dios. Y cuando combinas la oración con el ayuno, tu vida se convierte en un canal poderoso de liberación. Los demonios no resisten a alguien que ha crucificado su carne para vivir en el poder del Espíritu Santo. Tal vez llevas tiempo orando por una opresión que no cede, un vicio que no logras dejar, una carga de tristeza que siempre vuelve, una puerta cerrada en tu vida espiritual. ¿Y si la clave que falta es el ayuno? ¿Y si Dios te está llamando a una consagración más profunda para que su poder se manifieste en ti? El enemigo quiere que creas que no podrás, que es imposible, que siempre estarás atado. Pero Jesús dijo lo contrario: nada es imposible para el que cree. Marcos 9:23. Cuando unes tu fe con la disciplina del ayuno y la perseverancia en la oración, entras en una dimensión de autoridad donde los demonios no tienen lugar. La sangre de Cristo, el arma suprema contra las tinieblas. En Apocalipsis 12:11 encontramos un secreto espiritual profundo, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Este versículo nos muestra que la sangre derramada por Jesús en la cruz no solo nos limpia del pecado, sino que también es un arma de victoria contra Satanás y sus demonios. Cada gota de sangre que Cristo derramó en el Calvario fue un golpe contra las tinieblas. Con su sacrificio desarmó al enemigo y le quitó toda autoridad sobre aquellos que creen. Por eso, cuando oras declarando el poder de la sangre de Cristo, no estás repitiendo una frase religiosa, estás activando una verdad espiritual que paraliza al infierno. Recuerda que en Egipto, cuando Dios envió la última plaga, los israelitas fueron librados porque la sangre del Cordero estaba en los dinteles de sus casas. Éxodo 12:13. Esa sangre era una sombra profética de lo que Jesús haría por nosotros. Hoy, cuando cubres tu vida, tu familia y tu hogar con la sangre de Cristo en oración, estableces un muro espiritual que los demonios no pueden atravesar. Tal vez te has sentido vulnerable, como si las fuerzas del mal te rodearan y no tuvieras defensa. Pero la verdad es que la sangre de Jesús es tu refugio seguro. Cada vez que oras diciendo: declaro la sangre de Cristo sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi casa, estás proclamando que perteneces al Señor y que el enemigo no tiene parte en ti. El diablo teme a la sangre de Cristo porque le recuerda su derrota. Esa sangre lo venció en la cruz y lo sigue venciendo cada vez que un hijo de Dios la invoca en fe. Cuando los demonios escuchan que te cubres con ella, saben que no pueden tocarte, porque estás bajo el pacto eterno del Cordero de Dios. Hermano, hermana, no subestimes esta arma espiritual. No es una metáfora, no es un símbolo vacío, es poder real que fluye del sacrificio de Cristo. Úsala en tus oraciones, proclámala con fe y verás cómo la atmósfera cambia, el miedo desaparece y la paz del cielo llena tu corazón. El nombre de Jesús hace huir a los demonios.
En Filipenses 2, 9, 11, la Escritura declara: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El nombre de Jesús no es simplemente una palabra, no es una fórmula mágica. Es la autoridad más alta del universo. Cuando oras en su nombre, no hablas con tu voz humana, sino que hablas respaldado por el poder de aquel que venció la muerte, desarmó a Satanás y resucitó glorioso al tercer día. En los Hechos de los Apóstoles vemos un ejemplo claro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. Pedro no tenía oro ni plata, pero tenía la autoridad del nombre de Jesús. Y ese nombre levantó a un hombre paralítico que llevaba años sin poder caminar. Si ese nombre puede dar vida a huesos debilitados, ¿cómo no va a expulsar demonios? Cada vez que pronuncias, en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, te ordeno que salgas. Los demonios reconocen que no estás solo. Ellos saben que el mismo Jesús que los derrotó en la cruz es quien habla a través de ti. Y cuando ese nombre se invoca con fe, no tienen opción. Deben huir. Tal vez has estado orando con miedo, pensando que no eres suficientemente fuerte para enfrentar a las tinieblas. Pero la verdad es que no necesitas tu fuerza, sino el poder del nombre de Cristo. Él mismo dijo en Juan 14:13, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré. Hermano, hermana, aprende a usar este nombre como tu llave de autoridad. Decláralo sobre tu familia, sobre tus pensamientos, sobre tu casa. El enemigo podrá intentar oponerse, pero cuando escucha ese nombre, recuerda su derrota y se ve obligado a retroceder. No hay cadena que resista, no hay demonio que permanezca, no hay tiniebla que no se disipe cuando alguien ora con fe en el nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo. La armadura de Dios, protección contra el contraataque del enemigo. En Efesios 6, 10, 18, el apóstol Pablo nos entrega un principio vital. La vida cristiana es una guerra espiritual. Después de expulsar demonios, no basta con celebrar la victoria, también es necesario mantenerse protegido. Por eso nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura espiritual no es un adorno, es una necesidad. Pablo menciona cada pieza, el cinturón de la verdad, porque la mentira es el idioma del enemigo y solo la verdad de la palabra puede desenmascararlo. La coraza de justicia, porque el diablo buscará acusarte, pero tu justicia está en Cristo. El calzado del Evangelio de la paz, porque donde quiera que camines, llevas luz que rompe la oscuridad. El escudo de la fe, capaz de apagar los dardos encendidos del maligno. El casco de la salvación, que protege tu mente de pensamientos de derrota, miedo y condenación. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tu arma ofensiva para cortar las obras del enemigo. Muchos cristianos oran para ser libres, pero olvidan que el enemigo siempre busca regresar. Jesús mismo advirtió en Mateo 12, 43, 45 que cuando un espíritu inmundo sale, vaga buscando reposo y si encuentra la casa desocupada, vuelve con 7 peores. Por eso, después de orar para expulsar demonios, es indispensable llenar tu vida con la presencia de Dios, cubrirte con la armadura espiritual y mantener una vida de oración constante. La victoria no es solo resistir un ataque, sino aprender a vivir en estado de alerta, confiando siempre en el poder de Dios. La oración diaria es como ajustar cada pieza de la armadura. Te mantiene firme y preparado para cualquier batalla. Hemos recorrido juntos un viaje espiritual profundo,
descubriendo que la oración no es un simple acto religioso, sino una arma celestial capaz de expulsar demonios, romper cadenas y abrir puertas de libertad. Hoy has aprendido que Jesús no solo libera, sino que también te dio la autoridad para orar con poder y mantenerte firme contra todo ataque de las tinieblas. Quiero felicitarte por haber llegado hasta el final de este video. Muy pocas personas tienen la disciplina y la fe de escuchar todo un mensaje como este. Eso te hace diferente. Eres alguien que anhela la presencia de Dios y que está dispuesto a recibir revelaciones profundas. Para sellar este momento, quiero que escribas en los comentarios la siguiente frase: he vencido en el nombre de Jesús. Con esas palabras, estarás declarando públicamente tu victoria espiritual y dejando constancia de que formas parte de los escogidos que llegan hasta el final de este mensaje. Yo mismo estaré leyendo los comentarios para ver quiénes son los valientes que se atreven a proclamar su fe sin temor. Recuerda algo: compartir este video no es un gesto pequeño. Es como sembrar una semilla de esperanza en alguien que tal vez hoy está atado por las tinieblas y necesita escuchar que sí hay poder en la oración. Si guardas esta palabra solo para ti, estarás reteniendo la luz. Pero si la compartes, te conviertes en un portador del mensaje de Cristo para otras vidas. Si aún no te has suscrito, quiero que pienses en esto. ¿Cómo pretendes mantener tu fuego espiritual encendido si no te rodeas de palabras que alimenten tu fe? Suscribirte a este canal no es solo un clic, es un compromiso contigo mismo y con Dios de permanecer conectado a un alimento que fortalece tu espíritu. No hacerlo es como apagar una lámpara en medio de la oscuridad. Y ahora, mientras la música de este video continúa, te invito a que no lo pauses ni lo cierres todavía. Quédate unos minutos en silencio, deja que la paz del Señor llene tu corazón y dedica palabras de gratitud al Dios que hoy te recordó que tienes autoridad para vencer. Eleva tu voz, aunque sea en un susurro, y dile: gracias, Señor, porque en ti soy más que vencedor. Recibe esta paz, recibe esta libertad y camina confiado porque el enemigo ha sido derrotado en tu vida por el poder